Rusia expresó este viernes su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación en torno a Venezuela y la región del Caribe. Esto luego de la entrada en vigencia del acuerdo de asociación estratégica entre Moscú y Caracas, tras el anuncio de la operación Lanza del Sur anunciada por el Pentágono. Un reciente sondeo de la agencia de noticias Reuters reveló que solo el 29% de los estadounidenses apoya el uso de las Fuerzas Armadas para matar a sospechosos de narcotráfico sin que intervenga un juez o tribunal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen la relación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con destacados demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton, y con importantes instituciones financieras. El gobierno ruso denunció que 8 drones kamikazes de las fuerzas ucranianas intentaron atacar la central nuclear rusa de Novovoronezh, lo que provocó daños de equipos eléctricos cerca de la planta. El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela entró en vigor este miércoles tras la promulgación por parte del presidente Vladimir Putin y el líder del régimen chavista Nicolás Maduro. Según el portal de información legal del Estado ruso, el acuerdo amplía la interacción entre ambos países en esferas políticas y económicas, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como la seguridad y lucha contra el terrorismo y extremismo. En ese contexto, el Kremlin expresó este viernes su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación en torno a Venezuela y la región del Caribe. El portavoz presidencial Dmitry Peskov, en rueda de prensa telefónica diaria, recordó que el respeto del derecho internacional se encuentra en muchos lugares del mundo en un estado lamentable. Confiamos en que no se adopte ninguna acción que pueda conducir a la desestabilización de la situación en la región del Caribe y en torno a Venezuela, y que todo se haga acorde al derecho internacional, dijo Dmitry Peskov. Las palabras de Peskov hacen eco a lo dicho por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, quien destacó que la lucha contra las drogas no debe usarse como herramienta de presión contra estados soberanos. Aunque se desconocen las cláusulas, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, negó el martes las informaciones sobre un presunto pedido de ayuda militar de Venezuela a Moscú, a raíz de la escalada de tensiones con Estados Unidos. Sin embargo, enfatizó que Rusia no tiene obligación alguna de defender a Venezuela de extremas amenazas. Como se sabe, el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela entró a vigor este miércoles, después de que ambas cámaras del Parlamento ruso instaran a la comunidad internacional a condenar las acciones provocadas por Estados Unidos en contra de Venezuela. Estados Unidos anunció esta semana una nueva operación militar denominada Southern Spear o Lanza del Sur, en un momento de creciente tensión con el gobierno de Venezuela. El anuncio fue realizado por el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth, quien afirmó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos de Washington para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental. A continuación, repasaremos los principales elementos que definen esta operación y su impacto en la región. El anuncio oficial del Pentágono. En un mensaje difundido a través de redes sociales, el secretario de Guerra sostuvo que la operación será ejecutada por un grupo de tarea conjunta bajo la conducción del Comando Sur, responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Aunque Hegseth no especificó los componentes tácticos del operativo, sí indicó que el objetivo declarado es expulsar a los narcoterroristas del hemisferio, en referencia a las redes del narcotráfico que, según Washington, operan desde América Latina y representan una amenaza directa para Estados Unidos. El anuncio se produce pocos días después de la llegada al Caribe del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado de la flota estadounidense, que ahora opera junto a destructores y embarcaciones militares desplegadas en la zona desde mediados de agosto. Acciones recientes de Estados Unidos en la región. Desde agosto, el Pentágono ha intensificado su presencia militar en el Caribe. Según autoridades estadounidenses, se han destruido 20 embarcaciones identificadas como narcolanchas. Estos operativos han dejado más de 70 personas fallecidas. En acciones realizadas tanto en el Caribe como en el Pacífico Oriental, se han ejecutado patrullajes aéreos, intercepciones marítimas y ejercicios de vigilancia extendidos. La Casa Blanca sostiene que estas operaciones buscan frenar el envío de sustancias
drogas ilícitas, en particular fentanilo, hacia territorio estadounidense. Diversos analistas, sin embargo, interpretan el despliegue como una señal de presión directa sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por Washington de colaborar con estructuras criminales conocidas como el Cartel de los Soles. La reacción del gobierno venezolano. Tras el anuncio de la operación Lanza del Sur, las autoridades venezolanas no emitieron una respuesta oficial inmediata. En días previos, Maduro había hecho un llamado a evitar guerras eternas y aseguró contar con el respaldo de su ejército en caso de un escenario de escalada. Horas después del anuncio del Pentágono, el Ministerio de Defensa venezolano realizó maniobras militares internas, utilizando recursos navales, aéreos y sistemas de misiles como parte de lo que calificó como una movilización preventiva frente a amenazas externas. En Caracas, la población se mantiene expectante, aunque prevalece la cautela ante el riesgo de emitir declaraciones que puedan generar tensiones con el gobierno. Implicaciones regionales y posibles escenarios. El despliegue del USS Gerald R. Ford, un portaaviones de capacidades ofensivas de alta intensidad, ha generado inquietud entre gobiernos de la región. En los últimos días, Colombia anunció inicialmente la suspensión del intercambio de inteligencia con Washington, aunque luego suavizó su postura. México informó que interceptará embarcaciones sospechosas en aguas internacionales cercanas a su territorio, como parte de un acuerdo bilateral. A pesar de la magnitud del despliegue, especialistas en seguridad regional consideran que una intervención militar directa en Venezuela no es el escenario más probable. De acuerdo con David Smiled, profesor de la Universidad de Tulane, la operación parece orientada a fortalecer la presión diplomática y militar más que activar una ofensiva terrestre. ¿Qué representa Lanza del Sur? De acuerdo con evaluaciones recientes publicadas por centros de análisis internacionales, la operación refleja un cambio doctrinario en la estrategia estadounidense. El analista Antonio de la Cruz señala que la operación marca un giro en la conceptualización del enemigo. Ya no se trataría únicamente de grupos criminales dedicados al narcotráfico, sino de organizaciones catalogadas como terroristas, lo que habilita un marco de acción más amplio para Estados Unidos. Entre los elementos que destacan en esta nueva estrategia están el corte sistemático de rutas marítimas mediante vigilancia aérea y naval reforzada, la presión sobre estructuras criminales con el fin de generar fracturas internas, los centros operativos en el Caribe, considerados por Washington como una zona exclusiva para redes ilegales, y la mayor flexibilidad operativa que permite acciones rápidas fuera de las fronteras estadounidenses. Según el análisis, este enfoque no implica necesariamente una guerra abierta, sino una guerra silenciosa, basada en operaciones puntuales, inteligencia avanzada y presión geopolítica sostenida. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora? Por el momento no se conocen detalles sobre la duración de la operación, sus fases operativas o sus reglas de actuación. Sin embargo, el contexto sugiere que puede intensificarse las interdicciones marítimas, los patrullajes aéreos en el Caribe, las presiones políticas y diplomáticas sobre Venezuela y las operaciones encubiertas destinadas a desarticular rutas del narcotráfico. El despliegue de un portaaviones de esta magnitud junto a acciones militares ya ejecutadas marca un punto de máxima tensión entre Washington y Caracas. La evolución de la operación Lanza del Sur dependerá de las decisiones que adopte el Pentágono en los próximos días y de la respuesta que ofrezca el gobierno venezolano en un escenario que continúa abierto y altamente sensible. Un reciente sondeo de la agencia de noticias Reuters reveló que solo el 29% de los estadounidenses apoya el uso de las Fuerzas Armadas para matar a sospechosos de narcotráfico sin que intervenga un juez o un tribunal. El sondeo de 6 días, que se cerró el miércoles mientras Washington continuaba un refuerzo militar alrededor de América Latina, representa un nuevo revés mediático para el operativo de Trump. Como señal de división interna en el Partido Republicano, solo el 27% de los militantes del partido de Trump se opuso a la práctica, mientras que el 58% la apoyó y el resto no estaba seguro. En tanto, 3/4 partes de los demócratas se opusieron en comparación con 1 de cada 10 que la apoyó. La encuesta revela que al menos el 51% de los estadounidenses se opone a lo que la Organización de Naciones Unidas ha calificado como ejecuciones extrajudiciales. A la ONU se le suman otras organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, que también han condenado los ataques como ejecuciones extrajudiciales ilegales de civiles,
y algunos aliados de Estados Unidos que han expresado su creciente preocupación porque Washington puede estar violando el derecho internacional. Los ataques que Trump y el Pentágono han promocionado con frecuencia en videos en línea, que muestran explosiones espectaculares, representan una marcada desviación del enfoque tradicional de utilizar a la Guardia Costera de Estados Unidos para interceptar envíos de drogas por vía marítima y procesar a los traficantes en los tribunales. La Casa Blanca afirma que Estados Unidos está en guerra contra los cárteles de droga y que los tribunales no son necesarios en los conflictos armados, al tiempo que acusa al gobierno venezolano de estar coludido con estos narcotraficantes, acusación que el líder del régimen chavista Nicolás Maduro ha negado. Venezuela, en tanto, se está preparando ante un posible ataque estadounidense. Hola, Mayín. Gusto verte. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó el jueves que las maniobras militares que realiza el ejército de Estados Unidos en el país centroamericano estén relacionados con cualquier acto hostil contra Venezuela. Este año, militares estadounidenses han realizado ejercicios de supervivencia y tácticas de combate en la selva panameña del Darién, fronteriza con Colombia, y en una base policial en la costa del Caribe. Los ejercicios coinciden con el operativo de Estados Unidos contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, y que Venezuela insiste que su intención es derrocar al presidente Nicolás Maduro. Son dos temas distintos. Los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de los Estados Unidos es un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, no solamente en el Darién, en Fuerte Sherman, que es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamiento. Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo. Mulino respondió así a una periodista que le cuestionó si la presencia militar estadounidense en Panamá estaba relacionada con la presión ejercida por Estados Unidos hacia Venezuela por el tema del narcotráfico. Las maniobras militares estadounidenses en Panamá están amparadas en un convenio de seguridad que firmaron en abril ambos países. El acuerdo permite a Washington utilizar bajo autorización panameña bases aéreas y navales para entrenamiento por un periodo de 3 años prorrogables. El acuerdo fue firmado en medio de presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con recuperar el Canal de Panamá bajo el argumento de que es manejado por China. Mulino añadió que Panamá, que no tiene ejército, seguirá permitiendo los ejercicios militares en su territorio para salvaguardar y proteger integralmente el canal. El despliegue naval norteamericano en el Caribe se anunció después de que Washington acusara a Maduro de encabezar cárteles de la droga. Desde entonces, Estados Unidos ha atacado una veintena de embarcaciones con un saldo de 76 presuntos narcos muertos. El martes, el portaaviones más grande del mundo de Estados Unidos se incorporó a este operativo en aguas caribeñas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen la relación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con destacados demócratas, incluidos el expresidente Bill Clinton, y con otras importantes instituciones financieras. En una publicación en Truth Social, Trump acusó a los demócratas de centrarse en lo que él llama el engaño de Epstein, para desviar la culpa del cierre del gobierno que terminó este miércoles y fue el más largo en la historia de Estados Unidos. Solicitaré a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto a nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan, Chase y con otras personas e instituciones para determinar qué ocurría entre ellos y él. Esto es otra estafa rusa, con todas las señales apuntando a los demócratas. Los registros muestran que estos hombres y muchos otros pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su isla. Estén atentos. Como se recuerda, JP Morgan Chase llegó a un acuerdo extrajudicial por $75 millones con las Islas Vírgenes de Estados Unidos en 2023, tras una demanda que acusaba al banco de facilitar durante años la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, según informó previamente NBC News. El acuerdo no implicó admisión de responsabilidad.
El anuncio de Trump se produce en un momento en el que se espera que la Cámara de Representantes vote la próxima semana por un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia a divulgar los archivos de su investigación sobre Epstein. El presidente se opone a la divulgación de ese material y ha acusado a los republicanos que apoyaron la iniciativa para forzar la votación de la propuesta de ser blandos e imprudentes. Como se recuerda, congresistas demócratas hicieron públicas esta semana miles de correos electrónicos del patrimonio de Epstein, incluidos muchos que hacían referencia a conexiones con Trump y el delincuente sexual convicto. En uno de los correos electrónicos, Epstein dijo que Trump sabía de las chicas, pero no lo acusó directamente de ningún delito. El presidente del Consejo de Administración de la BBC, Samir Shah, envió una carta personal de disculpa a Donald Trump. Así lo anunció el jueves la cadena, después de que el grupo difundiera un documental con un montaje engañoso de un discurso del presidente estadounidense. Horas antes, el canal había indicado que está examinando el caso de otro posible montaje engañoso de un discurso de Trump, el segundo hasta la fecha. El lunes, la BBC se disculpó por haber dado la impresión en un documental difundido el año pasado que Trump había incitado a una acción violenta antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. El caso puso al grupo en el ojo del huracán y acarreó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News. Trump amenazó con reclamar $1.000 millones de indemnización por daños y perjuicios a la BBC por difamación si el grupo no se disculpaba y retiraba el documental antes del viernes a las 22 horas GMT. El presidente de la BBC dijo en un comunicado que si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazan firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación. Estados Unidos anunció el jueves que alcanzó acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Poco después de visita en Washington, el canciller argentino Pablo Quirno indicó en X que el acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves, aumentando el comercio bilateral entre ambos países. El presidente argentino Javier Milei celebró el acuerdo. De la tremenda noticia que acaba de salir es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Los 4 países latinoamericanos aceptaron abrir sus mercados a productos estadounidenses a cambio de una reducción de los aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos, entre ellas las agrícolas, según indicó la Casa Blanca en 4 comunicados separados que publicó en su página web. Se trata de la más reciente serie de pactos alcanzados desde que el presidente Donald Trump lanzó su guerra arancelaria en abril. En consecuencia, los precios de productos como las bananas y el café en el mercado estadounidense podrían bajar, en medio del descontento de los consumidores por el aumento del costo de vida en la segunda presidencia de Trump. Un alto funcionario estadounidense indicó a periodistas que los aranceles generales del 10% impuestos a productos provenientes de Guatemala, El Salvador y Argentina, y del 15% a los provenientes de Ecuador, permanecerán sin cambios, pero que habrá una reducción en un cierto número de mercancías. Guatemala suministra el 41% de los plátanos importados por Estados Unidos y Ecuador el 19%. En contraste, Argentina se comprometió, por ejemplo, a abrir su mercado al ganado y a las aves de corral estadounidenses, así como a simplificar la entrada de carne de res desde ese país. Algunos de los acuerdos anunciados el jueves también garantizan, según el alto funcionario, el acceso de Estados Unidos a minerales estratégicos. Los 4 países también se comprometieron a no imponer aranceles a los servicios digitales de Estados Unidos. Philippe Lazzarini, the Commissioner General of the UN. La Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos pidió el jueves que más países contribuyan a su financiamiento en momentos en que ya no cuenta con los aportes de Estados Unidos y que sus operaciones están en riesgo, especialmente en Gaza. Estados Unidos, históricamente el mayor donante de la agencia, suspendió su financiación tras las denuncias de Israel de que empleados de este organismo participaron en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Short answer on the salary, yes, they are still paid.
En resumen, sí, sigue cobrando. Como saben, la situación en la agencia para los refugiados palestinos es muy inestable porque estamos constantemente al borde del colapso financiero. Básicamente vivimos al día, semana a semana, mes a mes. Sé que a día de hoy podremos pagar los salarios de noviembre, pero no tengo ni idea si podremos pagar los de diciembre. Today we will be able to process our salaries in November, but have no idea or no visibility if we will be able to process our salary in December. La Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos calculó que el déficit previsto entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026 ascendería a aproximadamente $200 millones. Actualmente la agencia tiene cerca de 75,000 refugiados en un centenar de los locales en la Franja de Gaza. En los últimos 2 años proporcionaron más de 15 millones de consultas de salud médica básica. Hoy el promedio diario es de 14,000. Además, con UNICEF y la OMS lanzaron una campaña conjunta de vacunación. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aseguró que la Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos no desempeñaría ningún papel en la posguerra. No obstante, Lazzarini indicó que desde la implementación del alto al fuego han ampliado e intensificado sus servicios. Israel recibió el jueves el cuerpo de uno de los 4 últimos rehenes retenidos en Gaza por Hamás y sus milicias aliadas. Así lo informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Se trata del israelí Meni Godard, que murió durante el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 cuando tenía 73 años, indicó la misma fuente. Meni Godard fue abatido en su domicilio del Kibbutz Be'eri, en compañía de su esposa Ayelet Godard, de 63 años. Fue rápidamente identificado como rehén, pero no se sabía nada más hasta que el ejército israelí anunció en febrero de 2024 que había muerto el día del ataque. El cuerpo de su esposa fue hallado e identificado en el kibutz. El matrimonio tenía 4 hijos y 6 nietos. Como parte del acuerdo para un cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza. Ahora quedan por entregar los restos de 3 rehenes, 2 israelíes y un tailandés. A cambio de los rehenes, Israel liberó a casi 2,000 presos y devolvió los restos de cientos de palestinos fallecidos. Israel acusa a Hamás de retrasar la entrega de los cuerpos, pero el grupo palestino afirma que el proceso ha sido lento porque muchos quedaron enterrados entre los escombros en Gaza. Ataques masivos de Rusia en Ucrania, que tuvieron como epicentro la capital Kiev. Al menos 6 personas murieron y decenas resultaron heridas el viernes, por lo que el presidente Volodymyr Zelensky calificó como un ataque calculado. Según el mandatario, solo en la capital fueron empleados unos 430 drones, con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó en un comunicado que sus fuerzas llevaron a cabo un ataque masivo con drones y misiles hipersónicos contra objetivos militares y energéticos en Ucrania. Moscú, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales. Además de los ataques por aire, las fuerzas rusas llevan meses avanzando por el este de Ucrania, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk. Ucrania, por su parte, ha intensificado los ataques contra las infraestructuras rusas y ha intentado atacar más allá del frente. Moscú indicó el viernes haber derribado más de 200 drones ucranianos en su territorio. El jefe de la agencia nuclear rusa Rosatom informó el viernes que los restos de un dron ucraniano impactaron en una planta nuclear. La central de Novovoronezh se encuentra a unos 500 kilómetros de Moscú. Anteanoche, alrededor de las 20 horas, unos 8 drones se dirigieron sin lugar a dudas hacia la central nuclear de Novovoronezh. Todos ellos fueron neutralizados y derribados. Sin embargo, algunos restos cayeron y dañaron el interruptor principal. Para evitar posibles incidentes, 3 unidades de la central fueron desconectadas temporalmente de la red y reducidas a menos del 50% de su capacidad. Los trabajos de reparación permitieron posteriormente una rápida reanudación de la producción de la central a plena potencia.
Rusia y Ucrania se acusan mutuamente desde el inicio del conflicto de atacar instalaciones nucleares, lo que ha provocado advertencias de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La justicia británica determinó el viernes que el gigante minero australiano BHP es responsable de uno de los peores desastres medioambientales de Brasil. El 5 de noviembre de 2015, el colapso de la represa de desechos de la mina de hierro de Fundaos, cerca de Mariana, en el estado de Minas Gerais, mató a 19 personas. También arrasó varias localidades y arrojó 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico, que se extendió a lo largo de 650 kilómetros por el río 12 hasta el Océano Atlántico. El tribunal consideró que BHP como contaminador es estrictamente responsable. La cuestión de los daños y perjuicios para los 620.000 demandantes registrados deberá ahora ser objeto de un segundo juicio, previsto a partir de octubre de 2026. Entre los afectados se encuentran 31 municipios brasileños, empresas y varias comunidades indígenas. Era una tragedia que dejó a más de 600 personas sin hogar, mató a miles de animales y devastó zonas de selva tropical protegida. BHP tenía 2 sedes en el momento de los hechos, una de ellas en Londres, lo que explica este juicio en la capital británica. Los demandantes recurrieron al tribunal al no estar satisfechos de los procesos que se llevaron a cabo en Brasil, reclamando por daños y perjuicios el equivalente a más de 47.000 millones de dólares. Brasil reforzó la seguridad de la COP30 en Belém, en respuesta a las críticas de la ONU y después de que decenas de manifestantes indígenas y otros activistas irrumpieran por la fuerza en el recinto. Los manifestantes forzaron el martes la entrada principal del centro de convenciones de Belém y se enfrentaron a los agentes de seguridad que buscaron repelerlos. En el incidente, 2 policías sufrieron heridas leves, según la ONU. Las imágenes de los enfrentamientos dieron la vuelta al mundo. El presidente brasileño de la COP30, André Correa do Lago, dijo en rueda de prensa que todas las cuestiones relativas a la seguridad fueron resueltas. Las medidas fueron tomadas después de que Simon Stiell, máximo responsable climático de la ONU, dirigiera una dura carta a las autoridades brasileñas para protestar por las condiciones de seguridad, según la prensa local. El gobierno brasileño destacó en la nota que la seguridad interna de la zona azul, centro diplomático del evento donde se produjo el altercado, está a cargo de la ONU y que las autoridades locales disponen de los medios solicitados. Las autoridades aseguraron también haber respondido a las quejas sobre la climatización y la impermeabilidad del sitio de la COP, cuya organización en Belém representa un verdadero rompecabezas logístico desde hace varios meses. Y tenemos que decir que el aire acondicionado está mucho mejor hoy, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Sí, todos estamos de acuerdo. Entonces hubo un problema técnico y creo que los problemas técnicos están siendo superados. Acondicionadores adicionales fueron desplegados para los 42.000 participantes presentes en el centro de convenciones, sometidos al intenso calor y las lluvias tropicales de la Amazonía. Estrictamente políticos, sino... El nuevo presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, se quejó el jueves sobre cómo dejó el país la izquierda que gobernó por 20 años. Quiero decir con el dolor personal, esto es una cloaca. Es una cloaca de dimensiones extraordinarias. Lo que nos han dejado no tiene ni el valor de llamarlo estado tranca. Realmente por donde entramos, ministerios, instituciones, hay hombres de buena fe, hay mujeres de buena fe, hay gente de meritocracia, hay gente que trabaja, hay gente que representa al quehacer de los buenos hombres y mujeres de la patria. Sus ministros han denunciado en pasados días que encontraron sus despachos vacíos y sin documentación. El nuevo gobierno ya ha anunciado auditorías sobre importantes empresas públicas por presunta corrupción, como EMAPA, distribuidora de alimentos subsidiados, y la petrolera YPFB, encargada de importar combustibles. Durante su campaña electoral, el nuevo presidente de 58 años calificó la excesiva burocracia boliviana de estado tranca, en alusión a lo que denunciaba como ineficiencia, altos gastos y trabas para la actividad económica. Y tenemos que transformar este estado tranca, al cual estamos haciendo una autopsia, para que venga el nuevo estado que esté al servicio de la patria.
La patria para nosotros es lo más importante y el que no entienda eso va a tener dificultades con este gobierno. Va a tener muchas dificultades con este gobierno. Bolivia atraviesa su peor crisis económica en 4 décadas por falta de dólares. El gobierno saliente de Luis Arce dejó las reservas de divisas del país casi agotadas para mantener una política universal de subsidios a los combustibles. La inflación interanual de octubre llegó a 19%, después de un pico de 25% en julio. Paz insiste en sus discursos que priorizará la meritocracia y la eficiencia durante su administración. Entre las principales promesas del economista que asumió el sábado está un fuerte recorte que llama gastos superfluos del Estado y la reducción paulatina de los subsidios que, según dice, fomentan el contrabando y la corrupción. Agradecemos las palabras del presidente. El oficialismo ecuatoriano, liderado por el mandatario Daniel Noboa, pidió votar por el sí en el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre, considerando que el país necesita apoyo internacional para combatir el narcotráfico y la creciente crisis de seguridad y violencia. El oficialismo busca mayorías para el sí con el fin de instalar una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna y reemplace la anterior, la cual está vigente desde la época de Correa. Además, se pretende permitir la instalación de bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas de 151 a 53 y eliminar la financiación pública a los partidos políticos. Necesitamos el apoyo de otros países que quieran venir a nuestro territorio a apoyarnos. No vamos a conceder territorio ni soberanía, porque queremos que la soberanía no la tengan los narcotraficantes. Así lo expresó Anabella Asín, asambleísta de ADN, durante el cierre de la campaña, e insistió en la necesidad de recibir apoyo para trabajar conjuntamente en la erradicación del crimen organizado. Tras finalizar la campaña, de cara a los comicios del próximo 16 de noviembre, el país entra en un periodo de silencio electoral hasta este día. Si bien el oficialismo fue la cara visible del voto por el sí, el lado correísta, principal fuerza de oposición, además del movimiento indígena, promueven el no. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, acudió a una audiencia en una comisión legislativa que analiza una solicitud de desafuero presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones, acusándolo de intervenir en asuntos electorales y políticos. Chávez calificó el proceso como un circo y una ópera bufa. Personajes seleccionados para hacer lo que en realidad es una ópera bufa. Pero mire, yo tengo una paz. Tras la audiencia, el mandatario se reunió con cientos de seguidores que lo esperaban afuera del Congreso. Desde una tarima arengó a la multitud, entonó el tema "Llegó papá" y lanzó críticas hacia magistrados y diputados, mientras sus simpatizantes coreaban consignas de apoyo y ondeaban banderas de Costa Rica. De los intentos inmorales, absurdos y anticonstitucionales, el segundo ya de destituir a un presidente de la República electo por el pueblo. Estas son las acciones de la red de cuidado que ustedes conocen, manipulando por detrás a los magistrados como personas, no como institución del Tribunal Supremo de Elecciones, y antes con los 15 magistrados filibusteros de la Corte Plena. El caso, que podría derivar en sanciones que limiten a Chávez para ocupar cargos públicos en el futuro, será evaluado por la comisión antes de pasar al Pleno Legislativo, donde se requerirán 38 votos para retirar su inmunidad. Este es el segundo proceso de desafuero que enfrenta el presidente, cuya popularidad supera el 60% según encuestas recientes.